Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen autos de 10 años o más. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar estos vehículos que no siempre son aceptados por las empresas? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José Luis Machinea sobre lo que dejó la semana en materia económica. Quédate con nosotros. En el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Y aquí estamos, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala. Y una vez más nos está acompañando Julián Siri para repasar lo más importante de los mercados de capitales de los últimos 7 días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Aquí en este verano. Y vamos a seguir, vamos a arrancar con toda la información que tenemos hoy. Y esta última semana el dólar en el mercado paralelo siguió batiendo récords, cerrando a 11 pesos con 95. Santiago nos brinda información sobre este tema. Así es, estas fueron las noticias de esta semana, un mercado cambiario muy pero muy movido, en parte por supuesto porque los turistas demandan en esta época del año más divisas para ir de vacaciones cuando no obtienen de la FIP los permisos necesarios, pero sabemos que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo. En enero hubo un salto importante del tipo de cambio y luego no bajó. Entonces, esto genera aprendizaje, genera la misma reacción de los ahorristas también, que buscan resguardarse de la inflación. Las dos noticias fueron justamente esas: un dólar que ya roza los 12 pesos justamente por dólar, por billete, y las reservas que perforaron el piso de los 30.000 millones de dólares también en la semana, también encendiendo algunas luces de alarma. El gobierno, toma dos tipos de camino: una, la silenciosa, que es vender bonos del ANSES, bonos en dólares para tratar de controlar el tipo de cambio, y la otra, que es la explícita, la que preocupa, que es cuando trata de minimizar el problema. El jefe de gabinete salió a decir que no hay cepo cambiario, que hay un mercado único de cambios, y por supuesto también el argumento es que el mercado blue, o este dólar informal, es un mercado muy marginal que no tiene ninguna importancia en la economía, ¿no? Esto genera, por supuesto, dudas acerca de qué es lo que va a pasar en marzo, cuando comiencen las paritarias y se pidan aumentos salariales de 30% o incluso más, justamente si esto va a tener un impacto fuerte en la inflación o no. Por ahora, el verano, estas son las noticias que nos depara, Alejandro, con un dólar subiendo por ahora sin techo y con las reservas en caída libre. La apuesta está a conseguir más divisas por financiamiento internacional y también por las exportaciones. Llegar a 94.000 millones de dólares de exportaciones sería una línea en abril cuando exportadores, y también por supuesto a devaluar con mayor el tipo de cambio oficial. Estamos ya en un tipo de cambio de 6,80 y subiendo, y vamos a ver si con este gradualismo alcanza o no para tener un mercado cambiario más normal en Argentina. Hay que decir, ¿no?, que el dólar en estos días alcanzó un nivel claramente más alto del que debería tener en nuestro país. Pero también, lamentablemente, hay que decir que este valor es bajo comparativamente con lo que puede llegar a alcanzar si se siguen haciendo las cosas mal con la economía, ¿no? El gobierno tiene realmente hoy que poner manos a la obra para resolver los problemas de fondo si quiere justamente detener este crecimiento imparable de la divisa americana. ¿Vos querés agregar algo? Te veo ahí con... Sí, no, los escuchaba a ustedes, es interesante, concuerdo con el diagnóstico. Me parece que para agregar también hay que marcar que no están entendiendo, están fallando con lo que es el juego de expectativas por el lado del gobierno. Me parece que si bien puede ser justificable la cuestión de que es un mercado marginal el dólar, fija expectativas en un montón de mercados, y en tanto en cuanto no lo entiendan, el tema de intervenir en el mercado
oficial o formal mediante la venta de bonos, por ejemplo, lo único que va a estar haciendo es financiar la salida de dólares o la pérdida de reservas. En tanto en cuanto, como decían ustedes, no ataquen los problemas centrales, que en este caso pueden ser déficit fiscal y otras cuestiones varias que el gobierno tiene dando vueltas. Básicamente, ¿no?, el problema grave de la inflación. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el último bloque con José Luis Machinea, pero ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen autos de 10 o más años, cuáles son las más convenientes para asegurar este tipo de vehículos que, como dije hace un rato, no siempre son aceptados por las empresas. Pero existe la posibilidad de consultar, obviamente, como siempre decimos, a las distintas compañías que ofrecen distintos valores, a su vez, según el auto del cual estamos hablando y obviamente de su antigüedad. Como siempre, en este caso, lo que está en este momento ofreciendo el mercado para 10 años y 15 años, y así vamos a ir viendo las diferencias. Arrancamos entonces. Para una responsabilidad civil de con una antigüedad de 10 años, un Volkswagen Gol Power modelo 2004, naftero, para que o menos ubique a su auto si es que tiene duda, y 43.000 pesos es el valor que está en este momento en el mercado. Arrancamos entonces con este tipo de seguro. Provincia Seguros le ofrece la más barata a 266 pesos por mes, la caja 293, Allianz 297, RSA El Comercio 320 y Zurich 335 pesos por mes. Hay compañías obviamente más caras, llegan más o menos a los 500 pesos de todas las que consultamos. Si pasamos un terceros completo con la cláusula del 80 y el adicional de granizo, ya obviamente los valores son más altos. 432 Provincia, Mapfre 492, Sancor en 525, Allianz 569 y Rivadavia 627 pesos por mes, llegando a un valor de unos 700 pesos también según la compañía. En 15 años, ¿qué tenemos? Y acá le presentamos también para responsabilidad civil en principio, bueno, 278 pesos para Provincia Seguros. Obviamente los valores son más altos y ustedes pueden ver, por ejemplo, 455, 489 Sancor, Zurich en 573 y la caja 578. Atención, por ejemplo, Allianz y RSA El Comercio no ofrecen este tipo de producto. Ya si pasamos a lo que es terceros completo, tenemos Provincia Seguros en 460, Mapfre en 580 y la segunda en 710 y otras compañías más. Ahí vemos Rivadavia 735, Zurich 770 pesos y la caja en 838 pesos, un terceros completos para un 15 años. Hay compañías como Allianz, Federación Patronal, RSA y Sancor que no están ofreciendo el producto, por eso es importante obviamente averiguar. Acá le acabamos de dar la información, lo pueden consultar en Facebook o llamarnos como quieran. Ustedes tienen las vías de contacto para saber, bueno, en qué valores estamos y, como siempre, averiguar con su compañía. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales en los que se ha registrado un nuevo récord, ¿no?, a nivel local. ¿Es así, Julián? Correcto, el Merval marcó 5.860 puntos casi para cerrar la semana. Parece haberse despertado después de una siesta ya por mitades de diciembre y principio de enero, a medida que empezó a subir el tipo de cambio paralelo y que dejaron de pisar lo que es el contado con liquidación, empezó a subir el Merval y ya acumula una suba de casi 9% en esta última semana. Todo indica que a medida que sigue aumentando el paralelo y de no mediar una intervención muy fuerte por parte de los organismos oficiales, le hace ANSES, Banco Central y alguna otra agencia gubernamental, debería seguir, por lo menos en peso, marcando nuevos récords en las semanas que vienen. Muy bien, por eso un comportamiento que está más ligado, ¿no?, al comportamiento del dólar en el mercado paralelo que a las expectativas en relación a la actividad económica, ¿no?, y a las ganancias de las empresas. Sí, exactamente. Uno también empieza a medir, digamos, las ganancias. Lo que interesa no es en términos nominales, sino en términos reales. Y uno, con la escalada de la inflación, sumado a la escapada del dólar, no espera balances para los meses venideros espectaculares, con lo cual en términos reales esos balances no van a estar marcando ganancias muy sólidas, ni siquiera en sectores donde históricamente, por lo menos en la última década, venían mostrando alzas interanuales importantes, como el sector financiero. Muy bien, perfecto. Con esta información estamos yendo a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente de regreso. Estamos de regreso y vamos a comenzar a responder las consultas que nos enviaron, como por ejemplo tenemos el llamado de Diana para conocer el estado del Banco Santa Cruz.
El agente financiero de la provincia patagónica y por supuesto es también una de las entidades miembros del grupo Petersen de bancos. Vemos sus números en pantalla. Tiene patrimonio por 258 millones de pesos, depósitos por 1.754 millones y un resultado acumulado positivo de 41 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Santa Cruz. Muy bien, el 2014 comenzó con importantes aumentos en el transporte público y en los peajes. Muchos esperan que el gobierno avance a lo largo de este año con la reducción de los subsidios a los servicios públicos, en particular a la electricidad y al gas. Camila Quiroga dialogó con el público sobre estas cuestiones. Café Financiero dialogó con los consumidores para saber su opinión sobre esta posibilidad y qué esperan que finalmente suceda. Y lentamente o progresivamente se deben reducir. Y porque es una situación irreal y realmente los que tienen más poder adquisitivo deberían pagar más. Sí, en la medida que lo haga de acuerdo al sector económico. ¿Cree que el gobierno va a continuar con la reducción de subsidios en este 2014? Y probablemente lo haga, pero no creo que en este momento, me parece que va a hacerlo un poco más avanzado el año. ¿Crees que se debe aplicar una tarifa social para aquellos que gozan de menores ingresos? La realidad es que sinceramente me parecería lo más justo. Sí, seguramente, lo tendría que haber hecho gradualmente desde hace tiempo para que no lleguemos a estos extremos. Creo que sí, porque no ha dado resultado hasta ahora este sistema que está teniendo y los servicios cada vez son peores. ¿Cree que el gobierno va a avanzar con los subsidios, la reducción de los subsidios a los servicios públicos en este 2014? Creo que sí, porque la economía no le está funcionando y cada vez va peor. Las empresas se quedan con el subsidio y no invierten absolutamente nada. Creo que tendría que estar libre eso. Total, igual el subsidio lo pagamos todos. No, creo que no. Debería haber una tarifa social para la gente de menores recursos que pueda tener subsidiado el transporte. Sí, yo creo que debe continuar con la reducción porque es la única manera que podríamos tener servicios de buena calidad. Sí, creo que sí, porque están subsidiando a gente que no lo necesita. Hoy es difícil discutir la necesidad de avanzar con la reducción de los subsidios a los servicios públicos. El Estado hoy gasta mucho más de lo que recauda e indudablemente ese área permite realizar recortes importantes del gasto público sin perjudicar a los sectores más vulnerables de la población. Claro, Ale, pero no hay que olvidar también que hubo un fuerte aumento en las tarifas de transporte y que este último año que pasó fue el año en donde más aumentó las naftas, ¿no? Entonces aumentan las naftas y por lo tanto las empresas de transporte que son nafta intensivas, usan mucho nafta, se ven justamente, ven un aumento de costos y por supuesto es más difícil en ese contexto quitar los subsidios. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir con la respuesta a las consultas que ustedes nos han enviado y ahora vamos a responder sobre la situación de una compañía de seguros. Para Fabián, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 1.475 millones de pesos, pasivo 1.192 millones, patrimonio 283 millones, resultado positivo de casi 16 millones de pesos, primas 466 millones e informa 2.045 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos estamos yendo a un corte, quédate ahí, al regreso vamos a estar hablando con José Luis Machinea sobre los temas económicos más destacados de la última semana. Y aquí estamos con la presencia de José Luis Machinea para analizar los eventos más importantes de la semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Una semana con muchas noticias de importancia, la escalada del dólar blue, también tuvimos la caída de las reservas internacionales del Banco Central por debajo de los 30.000 millones de dólares y también la publicación de la medición de inflación de las consultoras privadas que dio un aumento de precios del 28,4% para el 2013, el nivel máximo de inflación desde el año 2002. Empecemos justamente con este último tema, José Luis. ¿Crees que vamos encaminados hacia un 2014 con una inflación por encima del 30%? Yo diría no menor del 30% posiblemente,
pero si me permitís una pequeña introducción, yo diría, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para ayudar a esa inflación, ¿no? Claro, hay tres temas que son relevantes, me parece. Uno es el de la inflación, el segundo es el sector externo y el tercero es la distorsión de precios relativos, el eufemismo con el cual llamamos atraso del tipo de cambio y atraso de las tarifas. El gobierno lo que empezó a hacer es acelerar la devaluación y acelerar el aumento de las tarifas públicas, ¿no? Con la idea de corregir esos precios relativos. Tal cual. Claro, ¿cuál es el riesgo de eso? Primero es la inflación. Si yo aumento mucho las tarifas, aumentaron combustibles, aumentó el transporte y electricidad iban a aumentar, pero después de los cortes no hubo manera, pero creo que lo van a hacer. Acelera la inflación y esto genera incertidumbre y esto repercute en el blue. Pero al mismo tiempo, acelerar el ritmo de devaluación lo que hace es que la gente no liquide, ¿no? ¿Qué mejor negocio que demorar la exportación si están devaluando un ritmo de 6% por mes? De todas formas, no hay que decir que el gobierno está haciendo lo correcto, ¿no? Por eso está corrigiendo los tres problemas que tenía, está corrigiendo uno de los problemas, pero a costo de complicar los otros. Todos queremos pensar de que el gobierno tiene preparado una segunda etapa, a partir de marzo o abril, donde una vez corregidos los precios relativos y siempre y cuando que la inflación no se haya disparado demasiado, ponga en marcha un programa antiinflacionario, que es lo que se requiere en este momento. Claro, o sea, eso es fundamental para que la inflación no siga escapándose, ¿no? Y sí, porque si no, si aceleramos la inflación y tenemos las paritarias, tenemos el tema de docentes, etcétera, y todos demandan 30%, bueno, habremos escalado a ese nivel, ¿no? Pero en esta primera etapa, ¿estás de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo? Sí, pero me sentiría más tranquilo. Quizá si había que pegar un saltito, yo creo que habría que hacerlo un poquito más rápido y no durante 3, 4, 5 meses, porque eso genera nerviosismo, sobre todo en el mercado cambiario, ¿no? Como el gobierno pierde reservas aceleradamente, por lo que hablábamos recién, la gente demora exportaciones, acelera importaciones, puede ser que cambien tan para mal las expectativas que eso repercuta en el blue, como está pasando, y eso genere un clima que no es el mejor para ensayar un programa de estabilización. Claro, justamente te quería preguntar esto, ¿no? Hay cierto gradualismo en la devaluación, 2 o 3 centavos por día. ¿Realmente te parece que es la mejor manera ir perdiendo bonos del ANSES, ir perdiendo reservas para que no pegar el tipo de cambio? ¿Se puede tener éxito de esta forma? Eso es lo que es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que yo hubiese ensayado algo más rápido. Ahora, también soy consciente de que algo más rápido también puede tener un problema sobre expectativas, pero así lo que hace el gobierno es como generar esta sensación que la situación está fuera de control, en términos de la aceleración de la inflación durante 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y cuál va a ser la repercusión? La repercusión es que la gente sale corriendo y compra lo primero que tiene a mano, que es dólares, ¿no? A mí me da la impresión, viendo los antecedentes justamente de la economía argentina, que nunca se ha logrado hacer estas correcciones en forma gradual. No sé si estoy equivocado. No, yo me acuerdo cuando nosotros intentamos hacer esto a otro nivel de inflación con el plan austral, hace mucho tiempo. Era mucho más alta la inflación, ¿no? Era del 25% mensual, y empezamos a mover el tipo de cambio en un mes, lo movimos 35 a 40%, aumentamos las tarifas 40% y congelamos. Parecía que todo iba a ser un desastre, congelamos y nos fue bien, pero lo hicimos en un mes. Claro. Por eso digo, esta cosa de demorarlo durante 3, 4 meses, tiene lo positivo que no aparece en el titular en los diarios, impacto, gran devaluación, pero tiene el costo que la gente se entra a poner nerviosa y no sabe si esto es simplemente el principio del fin o el principio de un arreglo, ¿no? Claro, pero a diferencia de otras crisis, lo que parece ahora es que el sistema financiero está muy sólido. O sea, lo que no hay es salida de depósitos, o por lo menos no se ven que haya salida de depósitos para comprar dólares. Me parece que hay una gran diferencia. Sí, no, absolutamente. Yo he escuchado por ahí que están comparando esto con el 2001. A mí me parece un despropósito. Yo no creo, por ahora, de que haya posibilidades de una crisis de esas proporciones, simplemente porque el sector externo sigue teniendo precios muy favorables. No hay depósitos en dólares. El problema en ese momento es que había depósitos en dólares, muchísimos, que digo, el 80% de los depósitos eran en dólares. Ahora hay un sistema financiero mucho más chiquitito, solvente, pero mucho más chiquitito y sin depósitos en dólares. Crisis financiera yo no veo. Hay que apuntar también, ¿no?, que en el 2001, en el punto de partida, había una desocupación cercana al 15, 17%, ¿no? Sí, yo diría que
Sí, quizás hacia fines del 2001 pasaba eso y se aceleró en el 2002, ¿no? Pero no me parece que la crisis tuvo que ver con eso. La crisis tuvo que ver con que se acabaron las reservas en un contexto donde la gente empezó a tener miedo que los bancos no devolvieron los depósitos. Así que yo creo que pensar esto igual a esa crisis. Lo que hay es un deterioro constante en esta situación. Hay un deterioro que arrancó en el 2011, 2012, 2013, parece ser 2014. Entonces hay una pérdida de credibilidad del gobierno. Me parece que hay una pérdida de confianza en la capacidad del gobierno de arreglar esto. Por eso digo, no hay tanto tiempo para ensayar un programa antiinflacionario. Ahora, si el gobierno finalmente decide entrar a partir de marzo o abril en esta segunda etapa que vos decís y resolver el problema inflacionario, ¿ves un riesgo importante de recesión, de pérdida de empleo? Digamos, ¿el costo de resolver el problema de la inflación es grande o podría hacerse sin pérdidas de puestos de trabajo? Es grande, pero yo escribí otra vez un artículo diciendo que la economía argentina tenemos tantas experiencias, para bien o para mal, que tenemos 3 o 4 políticas o intentos de bajar la inflación, que fueron Gómez Morales, Krieger Bacena, la dictadura en el caso de Krieger, Austral y después Cavallo, donde se hizo de repente y sin recesión. O sea, pero para eso uno requiere tener mínimos consensos, ¿no? Si el gobierno intenta estabilizar, reducir a 15 y resulta que en las paritarias los aumentos salariales son 30 y el gobierno sigue ajustando el tipo de cambio al ritmo que está ajustando, no parece muy creíble, ¿no? No hay posibilidad. Bueno, justamente esta semana también se publicó, ¿no?, la última medición del INDEC, ¿no?, tal cual la conocemos hasta ahora. A partir de febrero vamos a conocer, ¿no?, el indicador corregido. ¿Qué expectativas tenés en relación justamente a este cambio? No sé, lo quiero ver, pero los rumores estos que salen, parece, de algunas áreas oficiales de que el índice de precios va a estar por arriba del actual, pero por debajo de las consultoras, me parece una mala señal, ¿no? Si todavía no lo medimos, ¿cómo sabemos tantas cosas? Claro. Vamos a verlo, pero digo, bueno, en todo caso parece haber una mejora. ¿Qué sentido tiene poner una medición más alta, reconocer que uno estuvo midiendo mal hasta ahora, pero después resulta que no está... Y no es suficiente, digamos, y no genera credibilidad. Por eso, ya que vamos a correr el costo, que me parece que es una cosa que hay que haber hecho hace rato, de hacer esto, hagámoslo de una vez y hagámoslo bien, ¿no? Si vamos a correr el costo, por lo menos cobremos, entre comillas, después, con lo que el gobierno ha intentado hacer, o mostró señales de querer hacer, de tratar de recuperar el crédito externo, Club de París. Para eso este indicador bueno del índice de precios es un elemento esencial. Así que yo espero que sea eso, pero esos rumores que va a estar en el medio me ponen un poco nervioso. ¿Sí? Esta semana, José Luis, hubo un canje de un bono que vencía en pesos justamente para sacar liquidez y que esa liquidez no se vaya al blue. Y vos hablabas recién del financiamiento externo. ¿Te parece que hay que ir hacia un canje por ahí de bonos de vencimiento de deuda externa o conseguir algún tipo de crédito externo para aumentar la oferta de dólares en la Argentina? Sí, yo creo que canje eso es muy difícil hoy con los bonos. Pero sí creo que se podría, pero hace rato tendría que haberse intentado tratar de conseguir crédito externo. Pero para eso hay ciertos pasos, ¿no? El índice de precios que hablábamos de 100, el Club de París, artículo 4 con el Fondo Monetario, y después de ver si uno consigue créditos de organismos internacionales y quizá a unas tasas muy altas del mercado, ¿no? Entonces hay que recorrer ese camino. José Luis, para ir cerrando, ¿qué sucedería, cuáles son los riesgos para la economía argentina y para la población en general si el gobierno en marzo o abril no avanza con esta segunda etapa, con este plan antiinflacionario del que vos hablas? Es simplemente en ese caso aceleración inflacionaria, ¿no? Nos ponemos en otro nivel, es difícil dar una cifra, pero orden del 30-35, si no hay un programa antiinflacionario, la gente va a percibir que la situación está fuera de control. Y lo que vamos a tener es una disparada mayor del tipo de cambio. ¿Y un deterioro del salario real también? No, el deterioro del salario real ya lo estamos teniendo y bueno, en ese caso una situación muy desordenada habría deterioro del salario real sin duda, claro. Muy bien, bueno, José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de José Luis Machinea sobre las medidas que viene tomando el gobierno para enfrentar los problemas de la economía y la necesidad de avanzar hacia marzo, hacia abril, con una segunda etapa de este plan, con una corrección del problema inflacionario. Bueno, esperemos que así sea. Nos vamos hoy, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.